Pues la etnografía es un método, una manera de trabajar en la antropología que tradicionalmente involucraba hacer investigación en un sitio específico, ¿no? Con comunidades específicas por bastante tiempo, ¿no? Te vas, por ejemplo, a un pueblo y te quedas ahí durante un ciclo agricultural y luego vuelves y escribes tu etnografía, tu trabajo final, ¿no? Pues ahí, para simplificarlo, así empezó en la disciplina de antropología, aunque hay variaciones. Hoy en día, cada vez más antropólogos trabajan de manera multisituada, es decir, nuestro campo de trabajo, nuestro field site, por así decirlo, no se sitúa en un pueblo. Viajamos alrededor del mundo y de alguna manera buscamos conexiones entre varios sitios geográficos alrededor del planeta o del país o de la ciudad, donde sea que sitúas tu investigación. En mi caso, yo he trabajado sobre migraciones y mis investigaciones me llevaron a salas de control de fronteras, con guardia de frontera, a conferencias de policías que trabajan estos temas, a comunidades de migrantes en países de origen, a lugares de tránsito en rutas entre África del Oeste y Europa, y en campos de recepción en fronteras de España con Marruecos. Así que una serie de lugares que de alguna manera los intento conectar, siguiendo los pasos de la migración o siguiendo una cosa u otra, ¿no? Las prácticas de controlar fronteras, por ejemplo. Así que así se puede intentar crear un campo de investigación que es mucho más amplio de lo habitual, lo tradicional. Pues claro, la migración trata de movimiento, trata de personas que se mueven de un lado a otro. Yo me acuerdo al principio de mi doctorado, pues había antropólogos de otra tradición más clásica, digamos, que me estaban empujando para quedarme en un sitio, ¿no? Lo clásico, durante un año y medio. Y desde ahí buscar un punto de vista sobre las migraciones irregulares hacia Europa de África del Oeste que estaba estudiando. Y pues yo insistí que pues quedarme en un sitio no tenía mucho sentido, porque estos migrantes pasan y siguen sus rutas y ahí voy a quedarme yo. Pues claro, se podía quedarse ahí en un pueblo y estudiarlo desde esta perspectiva. Eso puede ser muy valorable, pero lo que yo quería entender era cómo funcionaban estas rutas, cuáles eran las experiencias de las personas que se movían por estas rutas, cómo cambiaba eso con el tiempo. Y más allá de esto, una vez que empecé mis investigaciones, cambié pronto de enfoque de los migrantes a los sistemas de control de fronteras que han surgido en las últimas décadas en fronteras de Europa, igual que en otras partes del mundo. Y ahí ya seguía siendo muy importante de moverme entre sitios, porque estos control de fronteras no se limitan a ningún lugar en específico. Están extendiendo a través de toda la frontera del Mediterráneo, del Atlántico y más allá, hasta dentro de países africanos. Así que yo tenía que seguir estas pistas, seguir la ruta de estos controles, seguir las redes de los guardias de frontera, de los policías y de los migrantes mismos a través de estas rutas. Así que la ruta en sí se volvió una herramienta de trabajo ahí. Era fundamental para realizar un estudio sobre este fenómeno que es tan migratorio, por así decirlo. Puedo hablar un poquito de dos de mis proyectos. El primero era para mi doctorado y trataba, como he dicho, sobre lo que se llama la lucha contra la inmigración irregular en Europa y la construcción de una frontera dura, pero a la vez flexible e invisible entre países como España, donde me enfoqué, y países de África del Oeste y el norte de África, sobre tiempos recientes, ¿no?
y el rol que juegan los migrantes también en la construcción de esta frontera y en analizar esta frontera. Muchas veces utilicé o trabajé con sus análisis de lo que estaba pasando, lo que los migrantes vieron como la manera como agencias de frontera y políticos, etcétera, se lucraban de este fantasma de la migración irregular, esta llamada crisis de la migración, de una manera u otra. Así que aquí, como ya he dicho, empecé con comunidades de migrantes, quería entender su experiencia, seguirles por las rutas difíciles y peligrosas hacia Europa, y muy pronto cambié de enfoque gracias al análisis de estos migrantes, de migrantes deportados que encontré en Senegal, que me desafiaron a cambiar de enfoque y mirar más hacia estos sectores poderosos que controlan, construyen estas fronteras contra la migración. Así que empecé ahí a buscar contacto entre los guardias de frontera, viajé de conferencia de policía, como he dicho, a sitios de control fronterizo, como las vallas que se han erigido entre dos enclaves españoles en el norte de África, Ceuta y Melilla, y Marruecos, para parar la migración. Acompañé patrullas de policías senegalesas que habían sido subcontratadas para luchar contra la migración en su propio país, en sus propias costas, y trabajé con ONGs, organizaciones humanitarias que estaban ahí entre medio, de alguna manera, intentando lidiar con la policía a la vez que trabajar con los migrantes de una manera un poco complicada. Así que acabé ahí un poco entre medio y visitando muchos sitios entre Senegal, Mali, Marruecos, España y varias sedes de control policial en Europa. Así que llegué ahí a tener una vista que iba más allá de un sitio en particular. Esta clase de estudios, tengo que enfatizar, siguen siendo muy valorables. Se podría estudiar la migración o las fronteras perfectamente en un sitio. Y ahí puedes llegar a profundizar mucho en el contexto, la historia y la política de este lugar. Pero en mi caso yo iba en otra dirección, para entender un poco mejor lo que está pasando a nivel regional y hasta cierto punto a nivel global. Y esto es lo que he seguido también en mi otro más reciente proyecto sobre el conflicto en Mali, en África del Oeste, un país donde trabajaba antes sobre la migración también. En la última década se ha visto ahí varias crisis de gobernanza, de conflicto, de yihadismo, de separatismo, de golpes de Estado y de intervenciones militares de Francia, el ex poder colonial, y de la ONU a través de una misión del mantenimiento de la paz, además de iniciativas de control fronterizo, etc. Así que es un estudio que yo empecé en el año 2014, cuando era prácticamente imposible de viajar a Mali. La universidad dijo que no, los riesgos son demasiado altos, era una zona roja, digamos, en el mapa. Y ahí pronto llegué un poco más allá de la etnografía misma en mis investigaciones, porque llegué a concluir que pues, este obstáculo a la investigación es lo que tengo que estudiar. El hecho de que no puedo ir ahí. El hecho de que esa parte del mundo ya constituye una zona roja, una no-go zone, una zona donde no se puede entrar o quizás salir. Ahí llegué a trabajar, digamos, a distancia en la sede de las organizaciones internacionales, en la capital de Mali, Bamako, y llegué más allá a mirar lo que estaba pasando en otro contexto parecido en Libia, Somalia, Afganistán, etc., para mi libro No Go World, o el mundo de los no-go zones, de las zonas rojas. Así que ahí llegué a ser muy multisituado en mis investigaciones, pero también tenía que, gracias al problema que estaba investigando, estas zonas rojas, este distanciamiento, estos riesgos, tenía que ir también más allá de los métodos típicos de la antropología. Y ahí también quiero enfatizar que nuestros métodos, nuestra manera de trabajar, tiene que ser flexible y creativo. Tenemos que ir tirando por el hilo donde tenemos que tirar según las preguntas que estamos preguntando, según los problemas que estamos intentando discutir y analizar. Y muchas veces lleva por caminos, sí, muy, muy diferentes, novedosos, lo que estabas quizá pensando al principio.
Por ahí digamos, la sensibilidad etnográfica es muy importante, creo. De intentar ver lo que está pasando desde la perspectiva de las personas que están viviendo estos problemas, ¿no? Sea de la migración de las fronteras o de los conflictos y el distanciamiento que hemos visto en Mali. Y empezar a trabajar desde este lado, yo creo que es una manera bastante antropológica, etnográfica, de empezar. Luego, por ahí te puede llevar por cualquier camino.